Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Y ahora sí entramos de fondo a conversar con nuestros invitados, Álvaro Hensler y José Ugaz Sánchez Moreno, aquí sobre la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia. Y decíamos que ha habido una reacción interesante, ¿no? Porque finalmente se han pronunciado este último fin de semana 8 países respaldando la independencia de poderes. Doctor Ugaz, hacíamos la pregunta sobre la importancia que tiene esta investigación y por qué hubo tanta reacción en los últimos días. A ver, la Junta Nacional de Justicia, que es un órgano constitucional autónomo, tiene 2 funciones básicas. Una es ser la responsable de la designación y disciplinamiento de los distintos integrantes, ya sea del Poder Judicial o del Ministerio Público. Es decir, ellos son los encargados de nombrar jueces y fiscales y cuando hay denuncias, investigarlos, sancionarlos, con decisiones que incluso pueden llevar a la destitución, como hemos visto que ha ocurrido con varios fiscales supremos. Eso es muy importante porque el sistema de justicia finalmente descansa en este organismo. Y su segunda importancia tiene que ver con el rol que cumple extrainstitución, es decir, la Junta Nacional de Justicia tiene facultades para intervenir en nombramientos en el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, del responsable del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Por lo tanto, es un elemento clave en la estructura de liderazgo que van a tener las instituciones electorales y estando a puertas de una elección, comprenderá usted que se convierte en una institución fundamental. Por eso es lamentable y eso creo que de alguna manera ha movilizado esta experiencia que hemos tenido con el video que han presentado, que es una iniciativa espontánea de un grupo de ciudadanos, no hay ningún partido político, no hay organizaciones que hayan diseñado esto como una estrategia, sino salió producto... Y son personajes de distintos ámbitos, además, todos. Efectivamente. Sí. Ahora, Álvaro, el doctor Ugaz acaba de decir que el hecho de que la Junta participe en la designación, por ejemplo, de quienes integrarán los organismos electorales, convierte a la Junta en una suerte de organismo apetitoso para los intereses políticos, ¿no? Y he ahí la preocupación, porque es un exceso la investigación por parte del Congreso. Mira, reconociendo que el Congreso tiene la facultad de la investigación. Es muy importante porque gran parte de la defensa de congresistas o de constitucionalistas acerca de los que alertamos de manera muy diversa, gente de derecha, de izquierda, empresarios, sindicalistas, este exceso, sí señalamos que el Congreso tiene toda la potestad constitucional de investigar. De hecho, hace 5 años, con ese mismo artículo, se destituyó al Consejo Nacional de la Magistratura por algo evidentemente muy grave, que fueron los audios de los hermanitos vendiendo puestos de fiscales y de jueces. Cuando nosotros estudiamos la moción del Congreso actual, no encontramos no solamente ninguna evidencia. Por ejemplo, hay una moción, hay un elemento que dice se ha hecho presión sobre la Junta, sobre la Corte Suprema. El presidente del Poder Judicial. ¿Y cuál es la evidencia grave? ¿Hay un audio? ¿Hay una conversación? ¿Hay un WhatsApp? No, es un chisme de un periodista. Sin ninguna evidencia, con lo cual creemos que el Congreso pierde seriedad en quererse tumbarse a toda la Junta por un chisme. Ahora, hay otro elemento que sí, por ejemplo, merece discusión, que es la edad de una de las miembros de la Junta Nacional de Justicia, que efectivamente tiene 78 años y se interpreta que puede haber sido una falta grave porque en la Constitución dice que es de 45 a 75. Ahora, acá no importa la opinión de un analista político, de un abogado, de alguien de la sociedad civil. Lo que importa cuál es el paquete constitucional, cuál es la jurisprudencia, cuál es el procedimiento cuando suceden estos casos. Y cuando uno analiza toda la información, cuando uno analiza casos pasados, no existe ninguna grave. De hecho, la Junta Nacional de Justicia, sabiendo que era un tema la edad de la doctora Tello, tomó todos los pasos para tomar una decisión. Le consultó, por ejemplo, a Servir, que es la entidad encargada de los recursos humanos del Estado. Y Servir le respondió que de acuerdo al paquete constitucional, es decir, la Constitución, la ley orgánica, la jurisprudencia, no habría ningún problema que la doctora Tello permanezca. De hecho, el doctor Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, que él fue parte de los que entrevistó a los actuales miembros de la Junta,
Hay un video que también ha pasado en redes donde ya se sabía que la doctora Tello iba a pasar de esa edad cuando estaba en funciones, y él mismo señala que no existe ningún argumento legal para que ella sea destituida. Por eso, se estaría forzando la investigación. Doctor Ugas, ¿cuál es su interpretación? ¿Por qué? ¿Para qué? Yo creo que hay un plan que claramente pretendía ser oculto, pero es tan evidente que ya es de conocimiento público, impulsado por el Congreso para tratar de cooptar las instituciones del Estado. A mí me suena que hay como una tendencia tribal a decir, bueno, los caviares, esta figura que han creado, ¿no? Además, cuyo concepto ha ido variando en el tiempo, ya no es el original que vino de la política francesa, hoy día dice que son los que viven del Estado, los consultores, etc. En este enemigo común que tiene, por ejemplo, Cerrón con el fujimorismo o con partidos más conservadores como Renovación Popular o Avanza País, todos están contra esta creación figurativa de los caviares. Entonces hay un plan que creo que descansa en una razón ideológica para decir, es nuestro turno de cooptar el Estado, porque antes ustedes han tenido el control. ¿El turno de quién, para que nos quede claro? Es decir, si los caviares estuvieron antes, ahora el turno es de quién. Bueno, de las extremas. No es casual, los extremos, no es casual que Cerrón coincida o de derecha. Usted no hace distingo ahí. Y yo creo que hemos visto en las redes y en las opiniones y en las mociones que se dan la mano representantes de Perú Libre, por ejemplo, con Renovación Popular. Y evidentemente pues están en los polos opuestos de la política y sin embargo coinciden en esta actitud. Y es lamentable que en instituciones que deberían tener un perfil 100% técnico esté primando un interés ideológico. No hay que olvidar de dónde venimos. Venimos de un Consejo Nacional de la Magistratura, como se acaba de mencionar, que tuvo una actitud claramente delincuencial y corrupta ligada a una red de corrupción en el Poder Judicial y por eso fue destituida. Y sobre eso se ha ido construyendo una serie de mentiras. Por ejemplo, que esta Junta Nacional de Justicia obedece a los intereses de Vizcarra, ¿no? Cuando claramente esta junta fue nombrada por un grupo de personalidades independientes en las que había diversidad. Por ejemplo, estaba el caso del doctor Blume, que hoy día se contradice a sí mismo como vocero y asesor del Congreso, señalando, y de la presidenta, señalando que efectivamente la edad de la doctora Tello la obliga a renunciar, cuando él mismo sostuvo públicamente que eso no era así. Se trata del enfrentamiento de dos bandos, entonces, por cooptar las instituciones, pero que puede tener consecuencias graves en la estructura de la democracia en sí misma. ¿Cuál es el mayor peligro de que esto avance? Creo que hay dos peligros centrales que tienen que ver con como decía el doctor Ugas, con la esencia de la Junta. Un primer peligro es que la Junta es un corte en relación a la altísima corrupción que había en el sector, en el Poder Judicial. Ahora, ojo, abramos paréntesis antes de que nos gane el tiempo. La Junta puede ser investigada por el Parlamento. Puede, absolutamente. Es decir, que puede no ser... es que la Junta esté blindada de una investigación y pueda actuar libremente y cometer cualquier atropello. Acá el exceso que levanta la ciudadanía es que no hay una evidencia de gravedad. Pero ¿cuáles son los riesgos, Mávila? El primer riesgo es que recordemos que nuestros políticos, líderes políticos y muchísimos congresistas están repletos de denuncias. Con lo cual hay un riesgo que se tome la Junta Nacional de Justicia con sesgos políticos en el fondo para defender los propios puntos judiciales que tienen los congresistas. Y el otro punto tú lo has señalado muy bien, que es la Junta tiene un poder de nombrar o ratificar a los organismos electorales. Y es importante que la Junta mantenga su independencia porque el organismo electoral tiene que mantener una elección transparente y limpia. ¿Dirían ustedes que la Junta, tal y como está integrada, es garantía de independencia? Mire, es evidente que sus integrantes han sido elegidos luego de un proceso en el que hubo varias etapas y por lo que se conoce son personas con trayectoria. No tenemos, como ocurrió contrariamente con el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, personajes absolutamente improvisados o que venían, como muchos en el Congreso, con una suerte de prontuario. ¿Y cuándo vence el mandato? Porque además tampoco es que sean
eternos. Son por 5 años y por donde vence el próximo año. Y lo que hay que entender en la ciudadanía es que el Estado de Derecho no es que yo vaya por una simpatía ideológica o política por alguien, sino cuáles son las reglas en las instituciones que se respetan independientemente de las creencias ideológicas de cada quien. Y ahí está la confusión y la fragilidad de la democracia. El Congreso está confundiendo su simpatía política con las reglas e instituciones que tienen que respetarse. De acuerdo, les agradecemos a ambos su presencia aquí en Ampliación de Noticias. Bueno, la Comisión de Justicia tenía una reunión programada el viernes. Se suspendió esta reunión, pero vamos a estar al pendiente de lo que ocurra esta semana y cuándo será la próxima convocatoria. Muchísimas gracias. Es el jueves 21 por la tarde. Va a continuar. Se suspendió el día viernes, aparentemente, por razones de salud de la presidenta de esta comisión, pero ha sido convocada para jueves 21 por la tarde. Ahora, se había propuesto un plazo inicial de 14 días. Parece que ese plazo va a quedar, así como vemos el cronograma, bastante corto. Pero estaremos atentos. Son las 8:32. Hacemos una pausa y continuamos en Ampliación de Noticias aquí en RPP, la voz de todo el Perú.